9.7 millones de peruanos están en el nivel de pobreza, según el último informe revelado el día de hoy por el INEI y que el gobierno intentó ocultar. Anoche les habíamos manifestado que recién las cifras las iban a presentar la próxima semana. Sin embargo, ojo, no se pudo contener esto y se reveló. Pero las cifras, reitero, son contundentes. Por segundo año consecutivo el nivel de pobreza ha aumentado. Reitero, 9.7 millones de pobres. Para analizar estos números voy a recibir a Oswaldo Molina. Oswaldo Molina es economista y director ejecutivo de la Red de Estudios para el Desarrollo de Redes. Señor Oswaldo Molina, muy buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal a todos los que nos están viendo? Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y conversar respecto a este informe de pobreza, que realmente es contundente en torno a lo que ya se preveía, pero ahora los números son así, son exactos y reveladores. ¿Cuál es su comentario en torno ya en líneas generales a lo que el día de hoy se ha conocido en torno a este informe del INEI? Sí, mira, hay muchas cosas por conversar aquí, pero lo primero que tenemos todos que tener en claro es que la reducción de la pobreza, debe ser el objetivo número uno de todos los peruanos y que el esfuerzo de las autoridades y de toda la sociedad debería tener como norte reducir la pobreza, mejorar el bienestar de los peruanos. Ahora, dicho eso, a mí me gustaría ver un poquito con más perspectiva lo que significa estas cifras, ¿no es cierto? Y entonces empecemos con unos datos que son importantes para contarle a la audiencia. Lo primero es que hacia el año 2019, cuando estábamos antes de la pandemia, el Perú tenía 20% de su población pobre. Si bien esta es una cifra alta, aunque usted no lo crea, probablemente sea el momento de menor pobreza en la historia reciente del Perú, al menos en el tiempo en que se ha medido la pobreza. Entonces, esto es bien importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque durante todos esos años nosotros redujimos la pobreza desde más del 50% hasta 20%. Es decir, significa que los peruanos sabemos cómo luchar contra la pobreza. Y hay cosas que hicimos bien en el pasado que no debemos olvidar. ¿Estamos de acuerdo? Este es el primer punto importante por tener. El segundo punto es que, por supuesto, la pandemia fue un golpe muy duro para el Perú y que a partir de eso, ¿no es cierto?, la pobreza aumentó del 2020 a 30%. Luego empezó a caer un poquito, ¿no es cierto?, 25% en el 2021. Pero ahora vemos, como tú bien dices, 2 años consecutivos en donde la pobreza ha aumentado. Y justamente, señor Oswaldo, ahí lo tenemos en pantalla, la estadística, para que el público lo mire, vea cómo hemos sido, ¿no?, en torno a eso. Usted lo dice perfectamente, ahí tenemos el 2019, ¿no?, con 20%, 20.2 exactamente. Pero luego, como bien lo explica, empieza la pandemia, como es lógico, obviamente la pandemia generó todos estos niveles de pobreza, muchos dejaron de trabajar, otros tuvieron que reducir sus gastos, en fin. Entonces el golpe era lógico, llegó a 30.1, pero luego ya no hay tanta justificación para ello, señor Molina. Así es, y entonces mira lo que ha pasado. Del 2019 al día de hoy, más de 3 millones de peruanos han entrado en la pobreza, son ahora pobres. Y en solo el último año, casi 600.000 peruanos son pobres. Ahora, para las personas que nos ven, ¿qué significa ser pobre? Entonces quiero explicar esto, ¿no? La pobreza se mide de la siguiente manera. Se calcula una canasta básica de consumo. La canasta más o menos es de 446 soles por persona, por miembro de la familia. Significa que si en tu familia el ingreso por persona es menor a 446 soles, tú eres considerado pobre, pobre monetario. Entonces, esta es la situación que ha ocurrido en el Perú. Una buena pregunta que podríamos hacernos ahora es, ¿qué pasó? ¿Por qué estas cifras han aumentado? ¿Qué está detrás de estas cifras, no? Entonces, hay varias cosas que son importantes resaltar. Hay 4 puntos que quiero resaltar que explican este resultado. Lo primero, el año pasado, ¿cómo nos fue al PBI, al crecimiento? El Perú cayó, ¿no?
Salvo por el año de la pandemia, en los últimos 25 años el Perú no había caído, nunca su crecimiento había sido negativo. El año pasado sí fue negativo. ¿Por qué fue negativo? Por diversas razones, ¿no? Eventos climáticos como el fenómeno del Niño, en el norte que se sintió muy fuerte, ¿no es cierto? Protestas sociales, inestabilidad política, todo eso generó que el crecimiento sea negativo. Segundo factor, la inversión privada cayó más de 7%. Sin inversión privada es imposible generar empleo. Tercer factor por el cual la pobreza ha aumentado. Como no había inversión y como no había crecimiento, el empleo también cayó. De hecho, según el INEI, cayó cerca de 1% en el 2023, lo que significa haber perdido 157.000 empleos a nivel nacional. Y el cuarto factor, teníamos una inflación que ha estado por encima, ¿no es cierto?, de lo que nos tenía acostumbrado el Banco Central por razones externas. Eso hace que los ingresos reales de la familia, la capacidad de compra, lo que tu billete puede comprar, sea menor. Entonces esos cuatro factores explican lo que está ocurriendo. Y aquí yo quiero hacer una cosa que es importante. Tenemos que reflexionar cuán importante es el crecimiento y la inversión para la reducción de la pobreza. Y yo te cuento, mira, el Banco Mundial hizo un estudio y para poder, justo yo te decía, ¿no? Te contaba que el Perú lo había hecho muy bien en los años anteriores. Exacto. Muy bien. El Banco Mundial hizo un estudio para ver cómo había reducido. Y casi el 80% de esa reducción se debe a mayor crecimiento. Correcto. Entonces, si no somos capaces de crecer, si seguimos apostando por políticas que hagan huir a la inversión privada, pues no vamos a reducir la pobreza. Y te voy a dar un dato más. Sí, señor Molina, sin embargo, permítame, usted ha explicado de manera muy didáctica y detallada todo este panorama y las causas, ¿no? Pero sacando los eventos climáticos, tenemos la inversión privada, tenemos el tema del desempleo, tenemos el tema de la inflación, pero estas tres causas que nos manifiesta, mucho tiene que ver el contexto político. O sea, si el contexto político... Por supuesto, porque mira lo que pasa. Cuando nosotros terminamos eligiendo gobernantes que están en contra de la inversión privada, lo que en el fondo estamos haciendo es elegir gobernantes que están en contra de la creación de empleo y que están al final generando más pobreza. Y mira lo que te voy a decir de la importancia del crecimiento, ¿ya? Si nosotros queremos volver a reducir la pobreza al número que había antes de la pandemia, es decir, a 20%, necesitamos crecer. Si creciésemos 5% los siguientes años, llegaríamos a poder lograr ese número en el 2031. Pero si crecemos 4%, vamos a llegar en el 2039. ¿Cuál es la proyección de crecimiento del Perú? No es 4% ni 5%, es menos, es 3%. 2.53, claro. Entonces, lo que estamos haciendo es mandando a los peruanos a seguir siendo pobres por no estar dispuestos a promover la inversión y generar crecimiento. Ahora, señor Molina, veamos el tema de el Perú como estructura. Y ahí lo tenemos también en pantalla. Vamos a comparar lo que fue el 2022, porque hemos dicho 2 años consecutivos, ojo, que hemos caído en torno pues o hemos aumentado, para decirlo de mejor manera, hemos aumentado el nivel de pobreza. Y ahí tenemos el mapa del 2022, ¿correcto? Vemos ahí algunos colores naranjas, ¿no? Pero vemos algunos puntitos rojitos. Eso fue el 2022, pero ya cuando ingresamos al 2023, ahí el rojo... Y no hablo del partido que llevó a Perú Libre y a Pedro Castillo ni a Dina Boluarte al mapa, estamos hablando del aspecto de pobreza en el país, ahí lo pintan de rojo, y el 2023 nos va re mal, incluido, vamos al 2023, incluida ahí la libertad también está en rojo. Entonces, señor Molina, ¿cómo analizar finalmente estos
este mapa de pobreza monetaria. Muchas gracias por la imagen, Walter. ¿Cómo va a analizar esto? Sí, mira, el gráfico es realmente revelador, ¿no? Porque nosotros decimos ha aumentado la pobreza, sí, claro, pero hay regiones en las que ha aumentado más. De hecho, en 21 de 25, como tú mencionabas al inicio del segmento, han aumentado. Pero mira quiénes han aumentado más. No sé si ustedes logran ver la diferencia porcentual entre 2023 y 2022. Hay regiones en donde la pobreza ha aumentado más de 3.5%. Por ejemplo, tienes a Ucayali, tienes a Tumbes, a Lambayeque, a Loreto, a Ancash. Son regiones en donde la pobreza ha aumentado más de 3.5%, más de 3,5 puntos porcentuales. Eso es mucho, ¿no es cierto? Cajamarca tiene 44.5% de pobreza. En Cajamarca, imagínense, ¿no? Loreto 43 puntos. Donde tendrían, ¿no es cierto?, la opción de tener una minería que genere un crecimiento económico. ¿Te das cuenta? Efectivamente, Loreto 43.5, Pasco 41.7, Puno 41.6. Entonces, señor Molina, el panorama, como usted lo ha descrito claramente, es totalmente incierto. Se va a seguir manteniendo esto, pero ¿cuál es la respuesta del ministro de Economía? El día de hoy ha respondido, ha intentado justificar el tema, pero ha dicho que, y ojo con lo que ha dicho textualmente el ministro, ojo, la hemos sacado barata. Realmente indignante su respuesta viniendo del ministro de Economía. ¿Cómo toma usted estas palabras, estas expresiones del ministro? Sí, yo no he escuchado completas las declaraciones, así que no quiero como evaluarlas fuera de contexto. Tal cual lo ha dicho, le hemos sacado barata, si no hubiera sido por otros factores, nos hubiera ido peor. Pero bueno. Pero lo que sí es cierto, y aquí es un punto importante sobre la responsabilidad de las autoridades, mira los datos que te digo. O sea, si no crecemos al menos 5%, vamos a seguir teniendo tasas por encima del 20% más allá del 2031. Podría ser hasta el 2039. Eso no es correcto. Significa millones de peruanos en pobreza. Entonces, tenemos nosotros como peruanos y sobre todo las autoridades la responsabilidad de promover el crecimiento y promover la inversión privada y pública. Porque otro problema que tenemos es que también la inversión pública es terrible, ¿no? Y no se logra ejecutar la inversión pública, ¿no? Señor Molina, ya no estamos en piloto automático, eso se terminó hace mucho tiempo. ¿Y a quién le corresponde entonces comenzar a hacer este punto de quiebre? Este gobierno está pensando en cualquier otra cosa menos en generar el bienestar del país. Está pensando con lo de hoy día. O sea, hoy día, miren amigos televidentes, hoy día se saca estos índices de pobreza, estos números catastróficos para los peruanos. ¿Y qué hace el gobierno? En lugar de reaccionar y presentar un plan serio para recuperar la economía, ¿qué hace el gobierno? Le quita el apoyo al equipo de fiscales que lucha contra la corrupción. Le ha quitado el apoyo a través de una resolución a la DIVIAG y a Diandro. O sea, el gobierno está pensando en eso más que en darle tranquilidad a la población. Entonces, así, señor Molina, disculpen la indignación, así no se va a poder. Como usted dice, hay miles y miles de gente pobre que no tiene que llevar a su mesa, a sus hijos, a su familia. Y este gobierno pensando en acciones políticas para librarse tal vez de prisión, en lugar de dar lineamientos claros y exactos en torno a esto. Sí, yo creo que hay un problema concreto en el Perú, que ya tenemos bastantes años de inestabilidad política, ¿no? No podemos seguir viviendo con esta inestabilidad. Esta inestabilidad política nos está costando. Y cuando digo que nos está costando, voy exactamente a lo que tú piensas. Significa, ¿no es cierto?, a madres y padres que no pueden llevarle el plato de comida a sus hijos. Basta ya, ¿no es cierto? Hay una responsabilidad de las autoridades, pero también hay que ser sincero. Hay una responsabilidad de nosotros, los electores, ¿no? Que al final también votamos y terminamos pues votando por opciones
que nos traen el subdesarrollo, ¿no? Ahí están las consecuencias. Señor Osvaldo Molina, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y haber sido clarísimo en torno a esta explicación. Y como bien dice, basta ya, pero también una autocrítica a nosotros como ciudadanos de cuando ir a votar, elegir al que al menos pues nos presente unas buenas propuestas, sobre todo realistas. Señor Molina, le agradezco muchísimo. Hasta otro momento. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. De igual manera. Un abrazo. Osvaldo Molina, economista, director ejecutivo de la Red de Estudios para el Desarrollo de Redes. Nos vamos